Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 2 de la materia Taller de Litigación Oral de la Maestría en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos la argumentación. El objetivo general de esta sesión es que ustedes, al finalizar, puedan analizar, aplicar, evaluar y construir estrategias de argumentación y argumentación jurídica mediante el uso de habilidades cognitivas superiores de la taxonomía de Bloom, con el fin de fortalecer el desempeño profesional en el ámbito de la litigación oral. Los objetivos específicos es que ustedes puedan identificar los elementos esenciales de la argumentación y la argumentación jurídica, comprender los fundamentos teóricos que sustentan el uso del razonamiento en el discurso jurídico, aplicando modelos y técnicas argumentativas en escenarios prácticos de litigios oral, analizar discursos jurídicos para valorar su solidez, coherencia y validez, así como evaluar argumentos jurídicos atendiendo a criterios de lógica, racionalidad y normatividad. Construir argumentos jurídicos sólidos orientados a la persuasión racional ante órganos jurisdiccionales. La introducción de este tema nos dice que la argumentación constituye una de las habilidades centrales en el ejercicio del derecho, especialmente en los modelos de justicia que privilegian la oralidad. En el ámbito jurídico, argumentar significa ofrecer razones justificadas que permitan persuadir racionalmente a un juez, tribunal u otra autoridad dentro del marco normativo aplicable. La transformación hacia juicios orales en diversos sistemas jurídicos como el mexicano ha colocado la argumentación en una posición esencial para garantizar decisiones legítimas, transparentes y correctamente fundadas. Comprender la naturaleza de la argumentación y su dimensión estrictamente jurídica permite a los operadores del derecho desarrollar discursos coherentes, claros y persuasivos que respalden pretensiones, defensas y conclusiones. Pero ¿cómo podemos definir la argumentación? La argumentación es un proceso mediante el cual una persona expone razones con la finalidad de justificar una tesis, influir en las creencias de un interlocutor o guiar una decisión. Implica la organización de ideas, el uso de evidencia y la estructuración lógica del discurso para lograr que otro acepte un planteamiento o postura. ¿Cómo definiríamos entonces la argumentación jurídica? Bueno, es la aplicación de la argumentación al campo del derecho y consiste en justificar una tesis jurídica, como la interpretación de una norma, la validez de un hecho o la procedencia de una pretensión procesal, mediante razones sustentadas en normas, principios, precedentes, hechos probados y criterios doctrinales. Su finalidad es convencer racionalmente a una autoridad judicial dentro de un marco estrictamente institucional. ¿Para qué nos sirve la argumentación jurídica? La argumentación jurídica cumple diversas funciones esenciales. En primer lugar, justifica decisiones judiciales de forma racional y transparente. Sustenta pretensiones y defensas dentro de un proceso legal. Dirige el debate jurídico hacia la búsqueda de la verdad procesal. Interpreta y aplica adecuadamente normas y principios. Garantiza el debido proceso mediante la claridad y coherencia del discurso. Y fortalece la capacidad persuasiva del litigante en audiencias orales. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación? Bueno, esta se compone generalmente de una tesis, que es la afirmación que pretendemos sostener en un juicio, los argumentos, que son las razones o justificaciones que respaldan nuestra tesis, la evidencia, que son los datos, los hechos o pruebas que demuestran la validez de los argumentos, y la conclusión, que son el resultado lógico de la relación entre tesis, argumentos y evidencia. ¿Hay modelos y teorías de la argumentación? Sí, definitivamente sí. Entre ellos podemos mencionar un modelo lógico formal. Esta enfatiza la relación válida entre premisas y conclusión, utilizando para evaluar coherencia interna. Por ejemplo, tenemos un silogismo jurídico. Todo el que comete homicidio comete un delito y será penado por la ley o sancionado por la ley. Juan cometió un delito.
de homicidio. Luego, entonces, en la conclusión, Juan deberá ser sancionado o penalizado por la ley, ¿no? Entonces, es un modelo lógico formal. El modelo retórico da importancia a la persuasión del auditorio, la forma del discurso y su impacto emocional. Sí, ya vimos en la clase pasada este tipo de oratoria. El modelo dialéctico concibe la argumentación como un diálogo regulado entre partes con la intención de resolver diferencias, ¿sí? Cuando entramos en los alegatos, por ejemplo, en los alegatos iniciales, ambas partes se escuchan y en los alegatos de conclusión, ¿verdad? Vamos a resolver las diferencias que pudieron haber tanto en nuestros alegatos como en los alegatos de la parte contraria. El modelo pragmático considera el contexto comunicativo, los fines del discurso y las audiencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la etapa procesal, es el tipo de discurso, el tipo de tesis, el tipo de pruebas que vamos a presentar. La argumentación jurídica, ¿cuáles son sus características? Hay una normatividad que tenemos que conocer, ¿sí? La cual está sustentada en el sistema jurídico vigente a la que pertenecemos. En el caso de México, el sistema jurídico mexicano germano-romano, positivista. La racionalidad emplea criterios objetivos y verificables. La institucionalidad se desarrolla dentro de los procedimientos legales establecidos. La coherencia exige una estructura lógica que conecte los hechos con normas aplicables. La persuasión racional busca convencer mediante razones y no mediante manipulación. Y regresando a la normatividad, les decía que tenemos un sistema positivista germano-romano en México, pero estamos transitando a, a un constitucionalismo, ¿sí? Donde los derechos humanos y fundamentales están teniendo mayor presencia a la hora de decidir sobre algunos, bueno, sobre los casos, ¿no? Y además estamos transitando hacia una forma de ejercer el derecho y de estudiar el derecho y de comprenderlo y de ejercerlo, que se llama derecho basados en evidencias, ¿sí? Entonces, ojo con ese dato. Técnicas de argumentación jurídica, bueno, tenemos argumentos interpretativos que pueden ser literales, sistemáticos, teleológicos, históricos, analógicos, argumentos basados en principios como el de proporcionalidad, dignidad humana, legalidad, igualdad, argumentos basados en precedentes, usando jurisprudencia en el caso de México, criterios judiciales en el common law, argumentos probatorios, la valoración lógica y racional de los hechos y medios de prueba, argumentación en audiencias orales. Tenemos que ser claros, breves, con una estructura, con un tono adecuado, un ritmo adecuado y usando estrategias de objeciones. Regresando a los argumentos interpretativos. La literalidad es tal cual y viene en la norma, ¿sí? O tal cual se interpretan las pruebas, ¿no? El sistemático, bueno, ya implica una cuestión que abarca diferentes partes y se complementan a través de un sistema. El argumento teleológico es cuál es el propósito o cuál es el fin que buscamos a través de los argumentos y de las pruebas en un juicio. El argumento histórico, bueno, se basa, como su nombre lo dice, en los antecedentes, en la historia, en los antecedentes de los hechos, ¿no? Y el argumento analógico es cuando existe un vacío legal, ¿sí? Y nosotros lo suplimos. Por ejemplo, a lo mejor en un estado de la República, en materia civil o penal, no hay una figura, ¿sí? Jurídica, pero sí lo contempla el Código Federal Civil o el Código Penal Federal. Entonces, hacemos una supleción o a lo mejor tampoco el Código Federal ni Civil ni Penal lo contempla y hay una jurisprudencia. Entonces, ahí suplimos esos vacíos con esa información, ¿no? Ok. Bueno, ahora veamos la argumentación jurídica en la litigación oral. En los juicios orales, la argumentación no tiene un papel determinante debido a su inmediatez con el juez que recibe la información. ¿Sí? Estamos de face to face, ¿no? Cara a cara. La publicidad del proceso, ¿sí? Es público. Generalmente la mayoría de los juicios son públicos, salvo aquellos que la ley propiamente restringe. La necesidad de comunicar con eficacia en periodos breves. Acuérdense que el tiempo en los juicios es nuestro enemigo, aunque bueno, en materia penal, por ejemplo, todo el mundo sabe, de los que nos dedicamos al derecho,
que las audiencias en materia penal son largas, son jornadas maratónicas de 5 horas, 10 horas, 12 horas, ¿sí? De manera continua, ¿no? Entonces, esto nos hace la necesidad de comunicar de manera breve y concisa lo que nosotros estamos haciendo o diciendo en un juicio para reducir esos tiempos. Es demandante, es agotador, es cansado, pero a veces ese agotamiento mental, físico, de desgaste de horas, también puede ser una estrategia como abogado para desgastar a la contraparte, ¿no? Bueno, también depende de todo lo que uno busque, ¿no? Bien, la obligación de sustentar en tiempo real las objeciones, solicitudes y conclusiones, ¿sí? Nosotros como abogados tenemos que estar atentos a lo que está diciendo la contraparte para objetarla, para hacer solicitudes y para hacer la conclusión de lo que se ha dicho en el juicio. Y la relevancia de la teoría del caso es importantísima en la argumentación jurídica, en la litigación oral, porque ésta se articula a través de argumentos coherentes basados en hechos y derechos. Bien. La argumentación se despliega en todas las fases, en la fase de apertura, en el examen de interrogatorio y contrainterrogatorio, en los alegatos iniciales o de clausura, ¿sí? En la apertura, pues tenemos, en materia penal al menos se tiene que presentar la teoría del caso, ¿no? En el examen y contrainterrogatorio se usan preguntas argumentativas indirectas. En los alegatos de clausura se utiliza la síntesis persuasiva de hechos probados y normas aplicables. ¿Cuáles son los principales exponentes de la argumentación y de la argumentación jurídica? Tenemos a Chan Perelman, fundador de la nueva retórica, destacó la importancia del auditorio y de la persuasión racional. Dependiendo del tipo de auditorio, ¿verdad? Nosotros vamos a emplear un discurso, una oratoria. Stephen Tolman dice que propone un modelo práctico de argumentación basado en datos, garantías y respaldos. Manuel Atienza enfatizó la racionalidad en la argumentación jurídica y los criterios para evaluar argumentos. Neil McCormick desarrolló la teoría institucional de la argumentación jurídica. Robert Alexi formuló la teoría discursiva del derecho y la estructura racional de la argumentación jurídica mediante reglas del discurso práctico. Y Eugenio Bulligin y Carlos Alchourrón contribuyeron a la lógica jurídica y el razonamiento normativo. Y bueno, aquí en pantalla les presento a Eugenio Bulligin, nacido como Yevgeny Viktorovich Bulligin, un ruso que nació un 25 de julio de 1931 y falleció un 11 de mayo del 2021. Fue un jurista y filósofo del derecho ruso, argentino. A lo largo de su carrera, que se desarrolló por más de 60 años entre la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, Bulligin se estableció como una de las figuras centrales en la historia del positivismo jurídico en el mundo. Y les presento a este filósofo argentino de nombre Carlos Alchourrón. Carlos Alchourrón nació en Buenos Aires en 1931, fallece en 1996, fue graduado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y él sustentó una tesis doctoral en Derechos Sociales, Derecho y Ciencias Sociales, que hablaba sobre la clarificación lógica de algunos conceptos normativos. Él consagró sus estudios y su vida a la enseñanza de la filosofía del derecho, la lógica y la filosofía de la ciencia, centrando principalmente en problemas de la lógica. En conclusión, podemos decir, jóvenes, que la argumentación y la argumentación jurídica y su aplicación en el ámbito jurídico constituyen herramientas indispensables para el ejercicio profesional del abogado en sistemas de justicia oral. La capacidad para construir discursos lógicamente coherentes, sustentados en normas, hechos y principios, permite dar solidez a las pretensiones y defensas durante el proceso. Asimismo, el dominio de técnicas y modelos argumentativos fortalece la capacidad persuasiva y garantiza decisiones fundamentales, racionales y acordes con el debido proceso. El estudio de los principales exponentes de esta disciplina contribuyen a comprender la evolución de la teoría de la argumentación y su relevancia actual en la práctica jurídica. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.